muchas historias. De verdad, yo era así como, bueno, soy fanático del tema. Evidentemente, por una experiencia que ya muchos saben de qué se trata, y si no, aquí en nuestros códigos paranormales hay una narrativa de mi primer encuentro con el mal, que habla acerca de estos conceptos de cómo inicio dentro de la investigación paranormal en el concepto más puro y llano de la búsqueda de la investigación y encontrar una explicación. Pero bueno, no me quiero desviar, insisto, está ahí la narrativa para que la busquen. Y recuerdo que un primo que estaba estudiando medicina, que le narraban ciertos episodios durante las prácticas. Usualmente los estudiantes de medicina de cualquier universidad, pero los que conocemos como más prácticos es de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y las narrativas eran tan variadas como en los anfiteatros, en las prácticas donde hay cuerpos para el estudio y para justamente que los propios estudiantes tengan esta vinculación académica directa en una práctica sobre de un cuerpo, pues que se contaban muchas historias acerca de estos temas de fantasmas o fantasmogénesis, que se sentían observados y cosas así. Quiero lanzar aquí una invitación a la gente que está estudiando medicina, que también es asidua al podcast de los códigos paranormales, que nos cuente alguna narrativa acerca de estas historias o una experiencia que haya tenido en estas prácticas que usualmente son como muy pululantes, es decir, tanto maestros como estudiantes más de alto grado van y ahora sí que como que hacen una... Es que no encuentro la palabra. Vaya, lo que hacen es como heredar las crónicas que se dicen. Pero hay una en especial, que es la que me narró mi primo, que le correspondía a un personal de la universidad, en este caso de la UNAM. Y fue en aquellos entonces, recuerdo que me lo platicó por ahí del 90, 92. 92 más o menos, 90, 92. 1990, 1992. Mi primo estaba en la carrera de medicina en la UNAM. Y de entre todas las historias me platicó una que sí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con las ánimas benditas del purgatorio. Ya hemos contextualizado por qué les dicen benditas del purgatorio, porque están en una transición, ¿ok? Y son almas o son entidades que están en su proceso. Entonces él me decía que uno del personal que atendía la labor del cuidado, el mantenimiento de la sala de prácticas del anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde hay cuerpos, pues era como muy humano. Él decía que había otros no voy a mencionar cargos, pero había otro personal que también pues trataba como incluso deshumanizando el asunto del tratamiento de cuerpos, es decir, que esta otra persona cargaba hasta cierto punto con delicadeza, les pedía permiso, los trasladaba de una camilla a otra, de una plancha para que los pudieran estudiar, aún así siendo cuerpos que tienen años y años en la facultad. Es decir, hay cuerpos que tendrán yo creo que más de 15, 20 años y están conservados en formol. Entonces él decía que pues este personal tomaba los cuerpos, los cambiaba o los almacenaban en los refrigeradores, los sacaba y siempre los trataba con delicadeza y con mucho respeto, que eso creo pues no está mal, o sea, independientemente que sean para estudio, tuvieron una vida y son los restos mortales de alguien, ¿no? Que afortunadamente o desafortunadamente no lo sabemos, si lo donó a la ciencia para el estudio, pues maravilloso, porque así fue su encomienda de esa persona, pero si no, usualmente utilizan cuerpos de personas que se van a la fosa común. Entonces sí hay como una autorización de autoridades en la cual pues sí estos son para estudio, porque no reclamaron el cuerpo o cosas así, ¿ok? Entonces no estoy diciendo nada que no fuera de la realidad. Coméntenlo aquí para que vean que no es choro. Bueno, total que esta persona pues trataba muy bien a pues todos los cuerpos que estaban ahí, y había otros del personal de la UNAM en aquel entonces que eran
todo lo contrario. Los trataban mal, los azotaban, mal, ¿no? Que evidentemente insistimos en el tema de ser humano, ¿no? Y no te puedes deshumanizar por el hecho de que tengas la sangre fría y que trates con ese tipo de herramienta de academia, ¿no? No puedes quitar tampoco tan fuertemente el velo de decir, pues esta persona tuvo una vida y por algo está aquí, ¿no? Por darles un contexto de las pláticas que yo tenía con mi primo, el cual ya sabe perfectamente a quién me refiero, te mando un fuerte abrazo y un saludo. Decía que había un maestro en la práctica que cuando estaban en los anfiteatros, pues tenían el cuerpo, lo descubrían. El olor era muy, muy fuerte porque era un olor a formol. No despedía un olor más que a formol. Y había diferentes cuerpos con diferentes formas de haber trascendido, de haberse hecho fantasmas, ¿no? Por así decirlo, desvivido. Entonces había un maestro, decía él, que les decía, miren, esta persona murió por impacto de... y tenía los orificios. Entonces decía el maestro, decía mi primo que el maestro tenía el cuerpo y en tono de broma hacía la acción de meter uno de los dedos al orificio y que le decía, aquí uno analiza los centímetros, la entrada y todo esto, todo lo que comprende a una práctica de análisis de una posible desvivida de alguien, ¿no? Entonces decía que metía uno de los dedos con guantes de látex a esos orificios y que sacaba la mano y se chupaba el otro. Entonces, fíjense cómo hasta esas bromas siniestras, ¿no? Y digo, eso es parte de tal vez el aligerar un poco el estrés de muchos alumnos, que muchos el encontronazo de ver un cuerpo ahí inerte, pues se ha de ser muy fuerte, ¿no? Y ahí es como se definen muchos doctores que tengan madera para esto, ¿no? Y otros que no. Nos platicaban también estudiantes que se desmayaban y que la impresión no se vomitaban, cosas así, ¿no? Les pongo esta anécdota para que vean cómo es el ambiente dentro de los anfiteatros, no sé ahorita, pero en aquel entonces de los 90 a los 92, en la generación que le tocó estudiar a mi primo medicina, pues había ese ambiente. Entonces, de ahí viene la historia de esta persona que sí cuidaba y que sí era muy respetuoso con todos los cuerpos que estaban ahí, todos los desvividos que estaban ahí, en pro de la academia, en pro del análisis y el estudio. Total que esa persona, pues le tocó un turno muy nocturno, salió muy tarde y que se iba a ir a su casa, ¿no? Entonces dice él, quien no conozca Ciudad Universitaria, dense una vuelta. Textual, así es una microciudad, entre comillas, micro, donde hay varias facultades y la universidad es muy grande. Entonces, es decir, tú tienes que trasladarte incluso en auto de una facultad a otra, porque sí está retirado. A pesar que hay seguridad interna de la UNAM, ¿no? Pero pues estás hablando de un campus muy grande, muy, muy grande. Entonces dice él que sale muy tarde del anfiteatro, se prepara para irse al transporte y que va caminando y él se percata de que hay unos individuos que se metieron al UNAM a asaltar, que ya había un mensaje de los de seguridad de UNAM para decir si los identificas, denúncialos, ¿no? Y eran unos tipos que estaban en aquel entonces asaltando estudiantes, maestros y los que se toparan. Entonces dice que este cuate sale del anfiteatro, incluso lo narran que se pone su chamarra de la escuela y va caminando, y en eso él divisa tres figuras de tres individuos que empiezan a caminar hacia él. Él está caminando en el área de la Facultad de Medicina, ya algunos edificios cerrados, si no es que todos, ya los edificios cerrados, con candado y todo. Entonces empieza a ver que esas tres figuras de estos tres individuos empiezan a acercar el paso, y es cuando él se acuerda de la advertencia que había escuchado y había visto en los boletines de la UNAM, que tuvieran cuidado porque había